Saludos, señoras, señores, bienvenidos a esta nueva ventana que como cada día les abrimos a través de su casa, a través del grupo multimedia de comunicación La Cerca vía internet, y dispuestos a hablarles mucho de cómo está ahora mismo la región, del pasado reciente, del presente y, por qué no, del porvenir. Vamos a palpar la salud de Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, porque tenemos el honor de recibir en nuestras instalaciones aquí en el grupo multimedia de comunicación La Cerca que al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, además portavoz del Ejecutivo Regional, don Leandro Esteban, al que damos ya la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su amabilidad. Buen día. Pues la verdad es que sí, siempre es un buen día que hemos podido pasar en Albacete, como siempre. Encantados de estar por aquí, encantados de saludarles. 2 años a puntito de cumplirse o recientemente cumplidos ya de las elecciones. Faltan unos días para que se hagan 2 años de lo que fue la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por María Dolores Cospedal. ¿Con qué frase, con qué palabra se atrevería Leandro Esteban a resumir este periplo que tiene ahora el Ecuador? No sé si una frase es fácil viniendo de donde venimos, pero lo cierto es que hay que pensar, sobre todo, que partíamos de una situación muy complicada. Castilla-La Mancha hace 2 años estaba en un serio riesgo de colapso financiero, de colapso presupuestario, de colapso en materia de prestación de servicios sociales, educación tocada muy seriamente, la sanidad en tela de juicio, los servicios sociales prácticamente colapsados, una situación de impago generalizado del gobierno a proveedores, administraciones, etcétera. Y hoy podemos decir, después de 2 años, que ha sido muy costoso, pero hoy está estabilizada la situación. Hoy no hay que temer por la prestación de servicios sociales. Hoy hemos sido capaces de pagar a los proveedores más de 3.000 millones de euros. Y hoy somos capaces de mirar al futuro, yo creo que en términos de tener, por lo menos, confianza en nosotros mismos. Y eso yo creo que significa que podemos mirar al futuro con ilusión. Y sobre todo, y lo más importante, nos queda todavía mucho por hacer, pero hemos sido capaces de superar lo peor. 2 años han dado para mucho, han sido muy intensos, y no sé a nivel de sensaciones qué deja de lastre en el gobierno regional hasta el momento, como lo peor, pero también como lo más gratificante a pesar de los esfuerzos. Pues quizá lo que le decía, el haber sido capaces de remontar una situación tan sumamente adversa como la que he descrito anteriormente, pero hoy poder ver que efectivamente no hemos cerrado ningún hospital en Castilla-La Mancha. No hay ningún temor, es más, se han abierto incluso algunos colegios, no solamente no se ha cerrado ninguna escuela en esta región, sino que se han inaugurado colegios. La presidenta Cospedal ha podido inaugurar alguna instalación educativa, que hoy los servicios sociales se prestan con regularidad y que todo eso se ha hecho como el primer objetivo que la presidenta Cospedal se planteó, garantizar los servicios sociales básicos. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda algo muy importante ahora. Lo que nos queda ahora es ser capaces de generar el empleo. El empleo es, junto con la garantía de los servicios sociales, el segundo pilar esencial y fundamental que nos propusimos. Pero hoy estamos más cerca de conseguir, de ver cómo en Castilla-La Mancha se puede generar y crear empleo neto. El deseo es que fuera ya. Los últimos 2 meses no han sido malos, han sido 2 meses que nos invitan a la esperanza, pero también a la moderación. Yo espero que este año, a finales de este año, empecemos a ver a nivel de sensaciones personales de la gente, una recuperación real en Castilla-La Mancha. En este momento, en el Ecuador de la legislatura, ¿tienen la sensación de que en cuanto a medidas complicadas, al menos a medidas difíciles, lo peor ya se ha hecho? Sin ninguna duda, yo creo que lo peor lo hemos pasado. Probablemente queden puntualmente algunas medidas que tomar. Pero yo también quiero decir algo muy claro. Hemos tenido que tomar medidas muy duras, sin ninguna duda. Pero esas medidas que se han tomado también yo creo que han sido comprendidas por los ciudadanos. Veníamos de un momento muy malo, pero las medidas que se han tomado han sido para garantizar lo mejor para esta tierra. Y lo que hemos hecho en este caso ha sido anticiparnos también al futuro. Hemos sido capaces de cumplir el objetivo de déficit. ¿Qué significa eso? Que el camino duro lo hemos recorrido. Ahora estamos en condiciones de poder empezar una recuperación, de estar preparados antes que antes para la recuperación. Y también decirlo con mucho orgullo, eso lo hemos sido capaces de hacer entre todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. No es el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno cataliza las voluntades y las aúna, pero ha sido la región entera. Y eso además tiene algo también, yo creo que muy hermoso desde el punto de vista de región. Hemos sido capaces de cumplir y de contribuir en ese caso también a la recuperación de nuestro país, en la medida en que hemos cumplido un objetivo legalmente impuesto. Y en ese sentido también somos solidarios también con el resto
y también nos hace ser acreedores de la confianza que empieza a mostrarse. Somos la tercera región de España en términos de confianza empresarial, somos una región que empieza a aumentar de manera exponencial sus exportaciones, somos una región creíble porque cumplimos lo que decimos en materia presupuestaria y en materia de términos políticos. Es verdad que tomando decisiones duras, pero es verdad también que yo creo que eso se comprende y se entiende muy bien por los ciudadanos. Ha mencionado antes el objetivo primordial de crear empleo y de luchar contra las tasas de paro que ahora mismo tenemos en la región. Precisamente este ha sido uno de los temas que ha centrado buena parte del encuentro que por fin se ha producido entre la presidenta María Dolores de Cospedal y el secretario general del Partido Socialista, don Emiliano García Paje. ¿Va a ser posible que, por ejemplo, en cuestiones como esta dedicadas a fomentar la creación de empleo, haya acuerdos entre los dos grandes grupos de Castilla-La Mancha y que esto quede en algo más que una mera foto para la galería? Pues yo lo deseo fervientemente, porque creo que hoy el Partido Socialista hacía en esta reunión una reflexión que ojalá se hubiese producido antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. En este caso yo creo que el Partido Socialista ya se ha situado dentro de la estrategia de recuperar económicamente a la región y de pelear y de luchar por la creación de empleo. Están dentro de esa propuesta que hacía la presidenta Cospedal, que lo hizo desde el primer minuto de gobierno, tendió la mano al Partido Socialista. Han sido 2 años los que, bueno, por unas razones u otras, ha tardado en darse una respuesta favorable. Hoy el Partido Socialista está ya en esa estrategia de recuperación que la presidenta les ofrecía. Por tanto, yo me congratulo de ello. Bienvenidos a luchar para poder conseguir entre todos generar empleo en Castilla-La Mancha. Yo deseo fervientemente que permanezcan, porque también hay una cosa que resulta meridianamente clara. La obsesión de la presidenta, la obsesión de María Dolores Cospedal en este momento es y ha sido durante estos años la creación de empleo en Castilla-La Mancha. Cuantos más seamos para poder conseguir el objetivo, muchísimo mejor. Y desde luego el Partido Socialista nos hace mucha falta a todos, como castellano-manchegos, también, por supuesto, en esta lucha para intentar generar situaciones que nos lleven al empleo. Sin embargo, le hemos escuchado decir que en el fondo hay discrepancias bastante importantes entre lo que pretendería el Partido Socialista a nivel de creación de empleo o sus políticas y lo que estaría dispuesto a hacer el Partido Popular. ¿Dónde radicarían esas diferencias? Mire, hemos mostrado diferencias que yo creo que se demuestran evidentes por la práctica. El Partido Socialista ha creído durante muchos años en España, y alguna cosa también se ha propuesto por el señor García Paje, en crear empleo a través de la administración pública, generando sectores públicos y generando estructuras de la administración gigantes, enormes, desmesuradas e insostenibles. Yo creo que la administración debe servir para ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, pero yo creo que el empleo lo generan los empresarios, lo generan los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, que es a quienes debemos ayudar a poder generar empleo. Durante muchos años, en la época del gobierno de Zapatero, en la época del gobierno de Barreda, hemos visto cómo se ha creado empleo artificial, creando estructuras administrativas inmensas, que solamente han servido para utilizar los impuestos de la gente, los impuestos de los ciudadanos, en crear un espejismo de empleo que al final se ha demostrado que se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. El empleo de verdad, de calidad, y el empleo estable se genera generando condiciones económicas favorables para que quienes generan el empleo, es decir, pequeños y medianos empresarios en nuestra región, el 90% del empleo lo generan ellos, tengan esas oportunidades de generarlo. El otro gran asunto que se trató en ese encuentro entre ambos líderes fue precisamente pues esa reducción del número de diputados a la mitad que ha propuesto el gobierno regional. ¿Entiende el rechazo que suscita en el Partido Socialista esta medida y sobre todo las críticas que dirigen hacia lo que respecta más al lado electoral de lo que pueda suponer esa disminución de diputados? Mire, por una parte la comprensión y crítica. No puedo comprender, sinceramente, que el Partido Socialista se sitúe justo en lo que, digamos, opina el 10% o el 6% de los ciudadanos en Castilla-La Mancha y se sitúe en contra de lo que opina el 95% restante. Sinceramente no lo puedo entender, porque el 95% de los ciudadanos en esta región, si atendemos a las encuestas, opinan que se debe reducir a la mitad el número de diputados en las Cortes Regionales, que es justo la propuesta que hace la presidenta Cospedal. ¿Qué hace la presidenta en esto? Prestar oídos a un clamor que hay en la calle, a un clamor popular. Por tanto, yo creo que el PSOE se equivoca, lo digo con sinceridad, cuando se sitúa enfrente de la propuesta de reducir a la mitad el número de diputados en las Cortes Regionales. Y mire, las críticas en relación con las leyes electorales,
Hombre, yo creo que en Castilla-La Mancha todo el mundo conoce que la última propuesta en materia de ley electoral que hizo el Partido Socialista proponía que ganando un partido en una provincia y perdiendo las elecciones en las otras 4, sin embargo, pudiese gobernar, e incluso más, que perdiendo en número de votos, pudiese, sin embargo, ser un partido ganador de unas elecciones. No cabe mayor trampa, mayor desviación del paradigma de la representatividad en términos democráticos. Es decir, lo que se hace es corregir una ley tramposa y además adaptarla a lo que es un clamor en la calle. Por tanto, no entiendo ni las críticas, ni entiendo el que no compartan la propuesta de la presidenta, que nace, como digo, de un clamor popular. Saliendo ya de los dos grandes temas que centraron esa reunión, sí me gustaría incidir de nuevo en la gran preocupación que es hoy día la mayor de los castellano-manchegos, como es el tema del desempleo. Además, tengo delante a quien durante los primeros meses de legislatura fue consejero de ese área, del área de empleo, y me gustaría saber de primera mano pues cómo valora los esfuerzos que desde el Ejecutivo Regional se han hecho a lo largo de estos 24 meses, sobre todo en esta materia, y lo que se espera conseguir de la mano, por ejemplo, de planes como el Plan PICE, Plan de Inversión y Creación de Empleo en Castilla-La Mancha, para que los resultados poco a poco, si no generar empleo, al menos cada vez se destruya menos en Castilla-La Mancha. Pues mire, en este momento le decía que el dato del último mes en materia de empleo en Castilla-La Mancha nos hace concebir esperanzas prudentes, pero nos hace concebir algunas esperanzas ciertas de que estamos en el buen camino. Mire, yo creo que no solamente desde el punto de vista de la Consejería de Empleo y de Economía, que de una manera clara lidera las políticas en este sentido para intentar fomentar la creación de empleo y conseguir las mejores condiciones económicas en la región, cosa que, por cierto, creo sinceramente que poco a poco, pero con un trabajo muy bien hecho, se está llevando a cabo por todas y cada una de las personas que componen la consejería, si usted quiere, con la consejera también, en este caso, al frente. Pero lo que sí es importante es que no solamente es la Consejería de Empleo y Economía, la Consejería de Fomento y la Consejería de Agricultura también de una manera muy importante y muy sustancial forman parte de ese plan de inversión y de creación de empleo que no solamente actúa en la Consejería, digamos, de Economía y de Empleo, sino que de una manera transversal le ocupa a todo el Gobierno. ¿Por qué? Por lo que le decía antes, el objetivo, la obsesión principal, el principal objetivo de la presidenta es la creación de empleo en Castilla-La Mancha para dinamizar y reactivar la economía. ¿En qué se ve esto? Pues mira, en un plan de empleo, por ejemplo, de un plan de empleo juvenil que creo que está siendo innovador, pionero y que va a dar y que está dando ya sus frutos. En un plan de inversión y de creación de empleo que está poniendo medidas tangibles, concretas, para poder ayudar a la empleabilidad de las personas, mejorar su empleabilidad, a la vez que ayudar a las empresas a poder contratar también a personas. Si usted quiere todavía de una manera muy incipiente, con una economía todavía maltrecha, pero que sus primeros pasos los da en la dirección correcta, yo creo que eso se ve. Y luego, por otra parte, designando y señalando los sectores estratégicos que en la región forman lo que nosotros pensamos que es una apuesta de futuro. ¿Cuáles son esos? Pues lo que hemos dicho, apoyar al comercio, pequeños y medianos empresarios, industrias agroalimentarias y el turismo como sectores muy claros, aderezados, como es natural, con la creación de algunas infraestructuras necesarias por medio de la Consejería de Fomento. Todo ello va a formar parte de algo muy importante. Ese plan de inversión y de creación de empleo es el gran contenedor, el motor de arranque con el que nos vamos a presentar en Europa para poder conseguir fondos de la Unión Europea, que es donde tenemos que ir a buscarlos y es donde tenemos el futuro en este momento. Para eso sirve y eso se está haciendo ya, anticipándonos mucho a lo que en otras regiones en este momento puedan estar haciendo. Lo digo con toda la humildad, pero también con todo el legítimo orgullo de estar trabajando en ello. ¿Qué se puede hacer especialmente por el sector de los jóvenes? Antes lo ha mencionado, pero el problema es importante porque las tasas de desempleo juvenil son como para tener en cuenta que hay que hacer cosas con contundencia. Pero ¿qué se puede hacer? Aparte, por ejemplo, de esas últimas medidas que se han anunciado, fomentando lo que es el movimiento emprendedor, con ayudas económicas, etcétera. Pero entre todas las consejerías que pueden participar activamente en esto, como pueda ser también la educación, etcétera, ¿qué se puede hacer de una manera especial por este colectivo en el que de alguna manera tenemos que depositar las esperanzas de futuro de esta región? Pues yo creo que también lo acaba de señalar usted. Hay un capítulo importantísimo dentro de la Ley de Emprendedores que está basado en la educación y en la formación, y aquí también
la Consejería de Educación juega un papel destacadísimo. Piense que, por ejemplo, ya hay medidas en marcha como son las de la formación dual, es decir, jóvenes que pueden estar haciendo prácticas mientras que reciben formación y realizan prácticas reales en empresas, o que incluso pueden llevar esas prácticas. Estamos ya prácticamente ultimando los detalles para que esas prácticas se puedan realizar en el extranjero, en este caso en Alemania, en un lugar, yo creo que desde el punto de vista de las prácticas en empresas, absolutamente puntero y modélico dentro de nuestra economía, nuestro entorno económico más inmediato. Formar a las personas, formar a los jóvenes antes de acceder al mercado laboral, creo que es requisito sine qua non. Y también para ello creo que un sistema y un modelo educativo basado en el reconocimiento de los méritos, en una educación de excelencia, en una educación gratuita pero con los mejores profesionales, también es básico y es algo a priori que hay que conseguir. Y en ese sentido también a nivel del Estado y a nivel de la Consejería de Economía se están dando pasos con la nueva ley de educación, que yo creo que va a ser algo importante. No somos o no podemos ser un país, digamos, responsable con unas tasas de fracaso escolar como las que tenemos en España, que se sitúan en las más altas de Europa. A partir de conseguir una buena formación y una buena educación, vamos a poder también conseguir los mejores profesionales, y para ello efectivamente hay que poner políticas que consigan que los jóvenes se puedan incorporar al mercado laboral. Le hablaba de las prácticas en las empresas como la formación dual o de las ayudas dentro de ese plan de empleo juvenil, pero también necesitamos, y esto es previo, generar condiciones favorables para que las empresas puedan contratar. Y eso se consigue también intentando apostar desde el primer minuto por las empresas y por el emprendimiento. La primera ley sustantiva que la presidenta Cospedal quiso aprobar, y se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha, por cierto con la unanimidad del Partido Socialista también, fue la Ley de Emprendedores. La Ley de Emprendedores que en este momento también tramita el Gobierno de España y que nosotros en el Gobierno de Castilla-La Mancha pues fuimos, digamos, pioneros en ese sentido. Quisimos no solamente apostar desde un punto de vista testimonial, sino desde un punto de vista práctico, haciendo que la primera ley fuese la de emprendedores. Esa es la mejor garantía de empleabilidad de los jóvenes, que haya una formación, que haya una educación y que haya unas empresas donde puedan trabajar. Tenemos este colectivo de jóvenes bien formados, incluso con titulaciones universitarias, que se están teniendo que marchar fuera. El objetivo es que poco a poco pues, tengan que dejar de hacerlo en esa medida, pero también tenemos otro colectivo de jóvenes, no tan jóvenes, pero todavía no mayores, que han estado, por ejemplo, trabajando mucho tiempo en sectores como haya podido ser el de la construcción y que no tienen ningún tipo de formación o de cualificación profesional aparte de esa. ¿Qué se puede hacer por ese colectivo que es muy grande y que en muchos casos ahora mismo se está encontrando un poco desamparado, al menos ya casi sin prestaciones o ayudas de ningún tipo? Pues mire, también en eso la formación es muy importante, la formación profesional es extremadamente importante y yo creo que, afirmo rotundamente también, se están tomando muchas medidas en ese orden, tanto desde el punto de vista de homologación de nuevas titulaciones que se están produciendo en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha y que el Gobierno también impulsa de alguna manera, en coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha, adaptando las nuevas titulaciones a las demandas reales del mercado, y también la formación que se puede dar desde el punto de vista de la Consejería de Empleo y de Economía, que en este sentido también está reelaborando una nueva oferta formativa que también conecte con las demandas de las empresas. ¿Qué se hace para ello? Pues estar permanentemente en contacto con las empresas para saber cuál es la demanda real, en un momento en el que todo está cambiando, en un momento en el que todo tiene mucho que ver con un momento de catarsis, de cambio, de crisis en el sentido de cambio, de evolución, y yo creo que esa es la base de ello, hacer una formación profesional vinculada también al empleo. Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Inglaterra, en el que esto funciona de una manera muy clara. La formación no puede servir como un fin en sí mismo considerado, que es bueno, es decir, tener formación la mejor posible está muy bien, y no seré yo quien lo ponga en duda, pero en este caso también hay que vincular la formación al empleo. O sea, hay que formar para que se emplee a las personas, porque también hay muchas veces que eso puede producir una formación tras la cual no hay de manera concatenada un empleo, muchas veces produce frustración. Lo que estamos trabajando es en un modelo que conecte la formación y el empleo de manera inmediata, y para eso el contacto con las empresas es básico, y eso es lo que estamos haciendo. Hace pocos días visitaba estas mismas instalaciones el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, y entre otras cosas aseguraba que en Castilla-La Mancha se llega ya 2 años tarde a lo que es la negociación colectiva, pero que hay que llegar, y que la disposición es de que se llegue. En este sentido,
¿Se va a poder ver de nuevo pues un diálogo fluido entre los distintos agentes sociales sobre cuestiones importantes de cara a la ciudadanía? Mire, lo que se refiere a la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, pues el gobierno lo único que hace, y lo hace de manera además ferviente y colaboradora, pues es desear los mejores propósitos, que se puedan alcanzar acuerdos, que se genere un clima también de estabilidad, que creo que tiene mucha importancia. El valor que hoy tiene la unidad, el valor que hoy tiene el consenso, le añade al presupuesto en términos de euros un valor intangible que es mucho más alto que el mero valor del presupuesto en euros. Del mismo modo que la unidad, yo creo que nos dota también de un marco de estabilidad que nos hace ser atractivos como región, en la medida en que alguien que quiera venir a invertir, pues si aprecia que hay un nivel, que hay un ámbito de calma social, de entendimiento social, pues evidentemente eso nos va a dar un valor superior. Y yo creo que empresarios y sindicatos están haciendo un esfuerzo en ese sentido importante. Yo quiero aquí también decir que bueno, que con las centrales sindicales en Castilla-La Mancha, con los sindicatos, tanto con comisiones obreras, como usted me comentaba antes, como con otros, tanto en el ámbito de la función pública como fuera del mismo, el gobierno de Castilla-La Mancha mantiene un permanente diálogo, mantiene un diálogo fluido, y yo lo que sí que desearía también es que pronto podamos llegar a acuerdos importantes. Les hemos explicado en todo momento la situación de la que partíamos, era una situación yo diría que envenenada desde el punto de vista económico y financiero, y yo lo que espero también es que todos seamos capaces de trabajar en la misma línea, que es en la línea de conseguir para nuestra tierra lo mejor. Y en este caso yo creo que el gobierno tiene que concitar unidad en torno a sí. Hemos tendido la mano permanentemente, vamos a seguir haciéndolo. Ayer o anteayer, como el que decía, fue el Partido Socialista el que se sumaba al acuerdo que la presidenta Cospedal tendía, y yo espero que pronto también podamos tener la ocasión de celebrar algún acuerdo importante con los sindicatos en Castilla-La Mancha. Vamos a hablar ahora concretamente del área de administraciones públicas, que es una de las que encabeza, porque a lo largo de estos años sí se han hecho importantes avances en esta materia. Sobre todo se ha incidido mucho en intentar agilizar lo que es la administración, modernizarla, hacerla más cercana a los ciudadanos. ¿Cómo resumiría dentro de este apartado del gobierno regional los esfuerzos que se han hecho a lo largo de este primer tramo de legislatura? Pues mire, hemos intentado hacer una administración o poner orden en una administración que tenía muchas carencias. La primera, ser una administración en términos de tamaño sostenible. Podemos asumir lo que podemos asumir, y en ese sentido hay que hacer una administración en tamaño sostenible y viable, que no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un instrumento al servicio de los ciudadanos, en la que hemos reducido procedimientos administrativos por cientos. Hay una comisión que está permanentemente vigilando porque los procedimientos administrativos sirvan para algo y adaptándolos a la nueva normativa, intentando que el silencio, en el caso de los procedimientos, se convierta por defecto en silencio positivo, es decir, que si la administración no contesta, se entienda que se accede a lo que el administrador, en este caso, a lo que los ciudadanos piden. Por otra parte, ¿qué hemos hecho recientemente? Pues hemos tomado un acuerdo dentro del Consejo de Gobierno que a mí me parece muy importante, que ha sido un acuerdo en materia de buenas prácticas y de buen gobierno. ¿Qué significa esto? Queremos hacer transparente la administración, queremos dar todo tipo de información a los ciudadanos, queremos abrir la administración a los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías, webs, con todo tipo de nueva tecnología que permita el acceso a bases de datos, a datos que puedan consultar las personas, los ciudadanos, pero además también pidiéndole opinión a los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos puedan interactuar en tiempo real con su administración, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dejando sus opiniones e intentando que esas opiniones, por supuesto, claro, se recojan, se estudien y puedan servirnos para ir mejorando. Por tanto, es hacer una administración en tamaño sostenible, simplificar procedimientos, hacer que sea una administración útil para los ciudadanos, no un fin en sí mismo, y por último abrirla a los ciudadanos para que tengan información y para que nos den sus opiniones. Yo creo que esto es intentar modernizar la administración y de verdad hacerla útil para todos, porque al fin y al cabo la administración es la suma del esfuerzo de todos en términos presupuestarios, en términos de impuestos, vaya. Ahora se habla a nivel nacional de reforma local. ¿Qué consecuencias cree que puede tener lo que salga de este proceso, por ejemplo, para las autonomías y especialmente para los ayuntamientos? Pues mire, espero que también sea algo muy importante y muy útil para los ciudadanos. Lo primero, intentar definir un marco competencial de cada una de las administraciones que nos haga ser verdaderamente eficaces en materia de prestación de servicios. Es decir,
que no haya tres administraciones haciendo la misma cosa o que no haya ninguna de las tres administraciones haciendo otra que sea muy necesaria. Es decir, que cada uno se ocupe de una y que cada uno haga lo que le corresponde, que nos pongamos de acuerdo en hacerlo de entrada y que además digamos cómo se financian. Esto dicho de esta manera puede parecer sencillo. Sin embargo, con todo el proliferar de administraciones, de sectores públicos, de tamaño desmedido de las administraciones en nuestro país, y desde luego nuestra región no ha sido ajena a ello, pues la verdad es que la tarea es ingente. Pero creo que merece la pena modernizar la administración haciéndola, como digo, útil y sobre todo definiendo un marco competencial muy claro, evitar solapamientos. Aquí ya hemos empezado. Aquí fuimos también los primeros en eliminar algunas de las instituciones que entendíamos duplicadas con el Estado, por ejemplo el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social. Hace 2 años que en Castilla-La Mancha no tenemos Defensor del Pueblo ni tenemos Consejo Económico y Social y créame, creo que la administración funciona no igual, mejor, que los ciudadanos no tienen que hacer frente a un gasto que si usted quiere simbólico dentro de lo que es el ámbito económico de la administración, pero que se prestan muy bien por las instituciones que en ese sentido tienen competencias nacionales y, por cierto, se hacen de una manera mucho más barata para el erario público. En esa dirección es en la que debemos caminar en esa reforma y en esa dirección es en la que debemos estar. Racionalizar las competencias y emplear el dinero que tenemos de la mejor manera posible. De puertas para afuera, ¿qué ha supuesto que Castilla-La Mancha lograse alcanzar el objetivo de déficit fijado para 2012? Confianza. Confianza, anticipación, orgullo, contribución también a la construcción de un país. Hemos sido capaces de cumplir y por tanto a cohesionar un país y a intentar que el objetivo final de España frente a sus socios en Europa se consiga. A mí eso también me llena de satisfacción. Somos solidarios, somos una región que aporta y somos una región creíble frente a terceros. Nos miran desde fuera y somos una región cumplidora. Somos una región que da una palabra y la cumple, que pone en un presupuesto una cantidad y la ejecuta y la cumple y da cuenta de ella. Y eso nos hace ser acreedores de confianza en términos empresariales, en términos administrativos, en términos políticos. Y eso nos sitúa en la parrilla de salida en una posición de privilegio ante una recuperación económica. Y las gracias hay que dárselas a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con cuyo esfuerzo y con cuya concurrencia hemos sido capaces de cumplir. Y yo creo que además nos ha situado, como digo, pues en una situación, valga la redundancia, buena para estar preparados para engancharnos a ese tren del crecimiento y de la salida de la crisis. Puede que ahora tengamos un margen, se está debatiendo, se está hablando mucho sobre si habrá un nuevo déficit asimétrico para las autonomías después de ese margen de 2 años más que ha concedido o está a punto de conceder Bruselas a nivel nacional. Como es lógico también por otra parte, pues cada gobernante de cada región pues intenta defender lo suyo de alguna manera y cuando menos pues hay cierta polémica a la hora de defender esta materia. ¿Qué cree que debería hacerse en este sentido en cuanto a déficit entre todas las comunidades autónomas? La presidenta lo ha dicho desde el primer momento y hemos dejado muy clara cuál es la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nosotros pensamos que las condiciones tienen que ser homologables, idénticas para todos. Las condiciones tienen que ser las mismas. Los presupuestos han de ser los mismos. Bueno, quien antes cumpla, que es el caso de Castilla-La Mancha, pues menos esfuerzo tendrá que hacer en el futuro. Pero quienes no hayan cumplido tendrán que hacer ese esfuerzo suplementario en el futuro. No es que todas las regiones sean iguales, se pueden estudiar esas peculiaridades en cuanto a la velocidad del cumplimiento, pero las condiciones tienen que ser para todos iguales. Y desde luego a mí no me cabe ninguna duda, el Gobierno de España, esto lo ha dicho también el presidente Rajoy, desde luego va a cumplir en ese sentido, pero yo estoy convencido de que el Gobierno de España no va a perjudicar a quienes hemos cumplido, al revés, todo lo contrario. Yo creo que ya tenemos el beneficio que me refería antes en términos de confianza, en términos de mejor posición, en términos de credibilidad, eso ya lo tenemos. Pero no, yo creo que el Gobierno en ese sentido está actuando con prudencia y está actuando yo creo que con también bastante buen criterio. Previsiblemente, ¿qué podría suponer ese margen, esa horquilla más para Castilla-La Mancha en cuanto a cumplimiento de déficit de cara a los ciudadanos y de cara a medidas o no que se pondrían en marcha? Bueno, eso nos da un cierto margen dentro del presupuesto, pero yo tampoco quiero jugar con algo que todavía, jugar entre comillas, claro, con algo que todavía está
por determinarse. Evidentemente, si nuestro objetivo de déficit varía siendo más suave, pues evidentemente tendremos mayores posibilidades de aplicarlo a otro tipo de políticas de gasto que lógicamente van a tener siempre un mismo objetivo, en este caso, garantizar servicios sociales básicos y conseguir empleo. En esos dos pilares esenciales se basa la política del gobierno de la presidenta Cospedal. Garantía de los servicios sociales básicos, creación de empleo. Quedan 2 años por delante, con la experiencia de estos 2 que ya han pasado, la línea a seguir, imagino que va por esos 2 objetivos que ha mencionado, ¿no? Hoy podemos decir que hemos apuntalado el estado del bienestar en Castilla-La Mancha. Hoy no hay riesgo en la prestación sanitaria, no hay riesgo en que los colegios, las escuelas, nuestros maestros pueden estar atendiendo perfectamente con toda la garantía, con toda la gratuidad y con todo el nivel de excelencia que queremos y que nos proponemos y que va a seguir siendo así. Se prestan los servicios sociales de manera correcta y adecuada y, como digo, la obsesión en este caso de la presidenta Cospedal, su trabajo y su desvelo diario es conseguir las mejores condiciones para la generación de empleo en Castilla-La Mancha. Don Leandro Esteban, ha sido un placer tenerle junto a nosotros. En los encuentros digitales de la Cerca ya sabe que está en su casa y que cada vez que visite Albacete, pues aquí estamos dispuestos a recibirle. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre y estoy a su entera disposición. Suerte de cara a esos Muchas los próximos años, ese Muchas trabajo. Gracias. Leandro Esteban, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz, como saben, del Ejecutivo Regional del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha llegado hace muy poquitos días al Ecuador de su legislatura, 2 años más, como ha visto y como ha dicho él mismo, pues con objetivos importantes encaminados, como no, a la creación de empleo y a conseguir que poco a poco todos vayamos saliendo de la situación en la que estamos. Así que ha sido así el punto y final del encuentro digital de hoy en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como saben, continuamos ofreciéndoles nuevas citas muy próximamente, así que no se alejen mucho del ordenador. Hasta luego.